A continuación vamos a desarrollar el tema círculo de Moore para estados espaciales. Ustedes habrán visto esto antes para estados bidimensionales. Aquí vamos a hacer el desarrollo para estados espaciales. Vamos a ver cuál es la deducción del círculo de Moore de acuerdo a lo que hizo originalmente en el año 1882 el ingeniero Otto Moore. Y a continuación vamos a ver cuál es la utilidad que tiene este círculo de Moore en el análisis de tensiones alrededor de un punto. Comenzamos el tema. Bien, entonces vamos a realizar el desarrollo de la charla de acuerdo a los siguientes temarios. Vamos a comenzar determinando las tensiones principales de un estado tensional espacial. Esto es un repaso de lo que vimos en la clase anterior. Entonces, en general, nosotros vamos a tener un plano de corte sobre el cual vamos a realizar el análisis, y sobre ese plano vamos a tener una tensión P actuando en la superficie, que va a tener una componente según la normal de ese plano que vamos a llamar sigma n y una componente tangencial al plano que vamos a llamar tau n. A su vez, esa tensión P se puede considerar descompuesta según las componentes cartesianas P sub x, P sub y y P sub z. Internamente, sobre los planos cartesianos, se desarrollan, como ya hemos visto, en cada una de las caras, una tensión normal que tiene el nombre del eje y dos tensiones tangenciales cuya nomenclatura es: el primer subíndice coincide con la nomenclatura del eje y la segunda va en la dirección del eje en la que se desarrolla. De tal manera entonces que cuando estamos en la posición de las tensiones principales, P sub x se convierte en sigma por L, desapareciendo, digamos, las componentes tangenciales. P sub i va a ser sigma por m, desapareciendo las tensiones tangenciales de la cara, y P sub z ocurre lo mismo. De tal manera entonces que, reemplazando en las ecuaciones de equilibrio que aquí aparecen, P sub x por sigma por L, P sub i sigma por m, P sub z por sigma por n, y reordenando las ecuaciones llegamos a este sistema de ecuaciones que tenemos aquí, que, como hemos visto, es un sistema de ecuaciones de tipo homogéneo, que para que tenga solución no trivial, necesariamente el determinante del sistema debe ser nulo. Entonces, al plantear el determinante del sistema igual a 0 y hacer su desarrollo, me queda un polinomio de tercer grado al cual yo le podré calcular las tres raíces de este polinomio, que van a constituirse en las tres tensiones principales. Es decir, de esta manera voy a averiguar el módulo de las tensiones principales. Cada uno de estos coeficientes que aparecen acompañando a sigma cuadrado y a sigma y el término independiente son los denominados invariantes que tienen esta expresión. El primer invariante es la suma de sigma x más sigma y más sigma z, que eso es una constante de acuerdo al sistema que hemos planteado, y es igual también a la suma de sigma 1 más sigma 2 más sigma 3. El segundo invariante es la multiplicación de las tensiones normales restándole las tensiones tangenciales al cuadrado, y eso en realidad es también igual a la multiplicación de las tensiones principales entre sí. El tercer invariante es directamente el determinante del tensor de tensiones, que en el caso de las tensiones, cuando estamos en la posición de las tensiones principales, las tensiones tangenciales se anulan, y acá será entonces sigma 1 por sigma 2 por sigma 3. El segundo tema que vamos a desarrollar es cómo se traza el círculo de Moore para estados espaciales. La propiedad que tiene el círculo de Moore es que es un trazado bidimensional que permite realizar el análisis tridimensional de las tensiones. Eso, digamos, es su mayor novedad, y la mayor utilidad que tiene es que en un gráfico le permite visualizar directamente cuáles son todas las posibles combinaciones de sigma n y tau n, conocido, digamos, el estado de tensiones principales que se desarrolla alrededor de un punto, permitiendo calcular directamente para cada combinación sigma n, tau n, es decir, para cada valor de tensión P, permite calcular el ángulo o la orientación del plano sobre el cual actúa esa tensión P.
Entonces, en general tenemos la situación del tetraedro cartesiano alrededor del punto que tenemos en análisis, y normalmente conocemos el valor de P o sigma n y tau n, y también conocemos las tensiones que se desarrollan en los planos cartesianos, sigma x, sigma y, sigma z y las tau, las tensiones tangenciales. Como ya vimos antes, estas son las clásicas ecuaciones de equilibrio, P sub x igual a lo que vimos en tensiones. Las componentes, digamos, P al cuadrado, de acuerdo al teorema de Pitágoras, es sigma n cuadrado más tau n cuadrado, y también es la suma del cuadrado de las componentes cartesianas, ¿sí? Aquí estamos agregando una ecuación, es que sigma n, es decir, la componente en la dirección de la normal de P, la podemos obtener como la proyección de P sub x por el coseno de alfa, que es el ángulo que forma el eje x con la normal, P sub i por el coseno de beta, que es el ángulo que forma el eje y con la normal, y P sub z por el coseno de gamma, que es el ángulo que forma el eje z con la normal. Cuando hago yo el reemplazo de P sub x por sus iguales de aquí arriba, de la primera ecuación, me van a ir quedando, digamos, estos términos: sigma x por L cuadrado, tau i x por m y por L, tau i x por L y por m, tau zx por n y por L, tau zx por n y por L. Cuando yo haga el reemplazo de P sub i por m, van a aparecer los términos, por ejemplo, sigma i por m al cuadrado, sigma i por m al cuadrado, ¿sí? Va a aparecer tau xi por L por m, que se va a sumar con el que tenía antes, y por eso aparece el 2, y va a aparecer tau zi por m y por n, aquí al fondo. Y cuando reemplace P sub z, va a aparecer tau xz por L y por n, que se va a sumar con el que tenía de antes, y me va a aparecer el 2 de acá. Me va a aparecer tau iz por m y por n, que se va a sumar con este que habíamos hecho antes, por eso aparece el 2, y sigma z por n al cuadrado. Cuando estamos en la posición de las tensiones principales, ya no tengo P sub x, P sub y, P sub z, sino que ahora tengo los ejes 1, 2 y 3. Entonces tengo P sub 1, que es igual a sigma 1 por L, P sub 2, sigma 2 por m, y P sub 3, sigma 3 por n. Es decir, aquí tengo, recuerdan que es el tamaño del área sobre el cual está actuando sigma 1. Este es el tamaño del área que está actuando sigma 2, y este es el tamaño del área que está actuando sigma 3. En esa misma posición, P cuadrado va a seguir siendo sigma n cuadrado más tau n cuadrado, pero ahora va a ser la suma de P sub 1 al cuadrado, P sub 2 al cuadrado y P sub 3 al cuadrado. Cuando quiero determinar sigma n, ahora entonces directamente voy a tener de la ecuación C, se va a convertir en la C', sigma n va a ser sigma 1 por L cuadrado, sigma 2 por m cuadrado, sigma 3 por n al cuadrado, y las tau van a ser nulas. Cuando estamos en la posición de las tensiones principales, entonces ahora yo podría escribir que que P al cuadrado es sigma n cuadrado más tau n cuadrado, ¿sí? Y es igual a P sub 1 al cuadrado, que aparece acá, sigma 1 cuadrado por L cuadrado, más sigma 2 por m, sigma 2 al cuadrado por m cuadrado, que sería P sub 2, y P sub 3, que sería sigma 3 al cuadrado por n al cuadrado. Entonces, ya tenemos esta ecuación. Esta sería la segunda ecuación que me va a permitir hacer el trazado del círculo de Mohr, la C' más esta, más la tercera ecuación, que sería L cuadrado más m cuadrado más n cuadrado igual a 1. Aquí tenemos entonces el sistema de ecuaciones en el cual Otto Mohr se basó para realizar el análisis y el trazado del círculo de Mohr. A continuación vamos a ver cómo se logra, digamos, el trazado de los círculos de Mohr para distintos juegos de tensiones. Vamos a ver la deducción. No es una demostración completa. Lo más importante es que vean ustedes que desde este sistema de ecuaciones, o de la solución de este sistema de ecuaciones, nace una familia de circunferencias. La demostración es una demostración que tiene pasos algebraicos un poco complicados, y que, bueno, no viene al caso del alcance del curso, digamos.
Entonces, tenemos un sistema de ecuaciones en los cuales podemos plantear que L cuadrado, M cuadrado y N cuadrado serían las incógnitas de mi problema. Los demás términos son todos conocidos, como ya vimos, podemos calcular el valor de las tensiones principales, se pueden calcular con el polinomio cúbico que vimos antes. Y el valor de P lo vamos a tener conocido, ¿sí? Así como la componente sigma n también. Por lo tanto, entonces, el determinante del sistema, si utilizamos el método de Cramer, estaría compuesto por, o estaría conformado de la siguiente manera. Sigma 1 cuadrado, sigma 2 cuadrado, sigma 3 cuadrado, los coeficientes de la primera ecuación. La segunda sería sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y el último sería 1, 1 y 1, si planteamos que L cuadrado, M cuadrado y N cuadrado son mis incógnitas del sistema. Para calcular la primera incógnita L cuadrado, lo que tengo que hacer es reemplazar los coeficientes, aplicando Cramer siempre, los coeficientes de la primera columna, los reemplazo por los términos independientes. Entonces, este lo voy a reemplazar por sigma n cuadrado más tau n cuadrado, este lo voy a reemplazar por sigma n, y este lo voy a reemplazar por el 1, este que tengo aquí. Entonces, calculando este determinante y dividiéndolo por el determinante del sistema, voy a llegar al valor de L al cuadrado. Idéntico procedimiento hago reemplazar de m cuadrado por los términos independientes y de n cuadrado por los términos independientes. Entonces, ahora todo el desarrollo consiste en hacer el desarrollo de estos determinantes y ir haciendo algunas transformaciones algebraicas. Por ejemplo, aquí tenemos la transformación de L al cuadrado. Términos que aparecen aquí en el desarrollo no son otros que el desarrollo, digamos, por menores adjuntos del determinante superior. Es decir, este menor adjunto multiplicado por el determinante que queda. Recuerden ustedes que los coeficientes eran menos 1 a la I más J, siendo la I más J la fila y columna donde se encontraba el coeficiente principal, ¿no? Entonces, haciendo este desarrollo, llegamos, digamos, haciendo distributivos y transformaciones. Lo que a nosotros nos interesa es empezar a aislar las sigma n cuadrado y tau sub n cuadrado por el otro, ¿sí? De tal manera de que las variables, digamos, sobre las cuales vamos a hacer el trazado sean justamente estas, sigma n y tau n, mientras que sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son valores conocidos, son coeficientes conocidos, mientras que sigma n y tau n son valores que pueden tomar, digamos, cualquier valor arbitrario, como vamos a ver más adelante. Entonces aquí, entre otras transformaciones, por ejemplo, ¿sí?, se suma y se resta arbitrariamente sigma 1 por sigma 2 por sigma 3 y se reordenan los términos. Entonces de esa manera vamos llegando a un reordenamiento de las ecuaciones. Esta demostración no es importante, la pueden encontrar para que la vean, pero no para que sepan que se puede hacer, pero no para que la estudien, ¿no? Y reordenando los términos finalmente podemos llegar a que L al cuadrado es tau sub n cuadrado más sigma n menos sigma 2 por sigma n menos sigma 3 sobre sigma 1 menos sigma 2 por sigma 1 menos sigma 3. Idénticas expresiones o parecidas podemos lograr para m al cuadrado y para n al cuadrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es seguir trabajando con estas expresiones. Simplemente vamos a pasar este denominador multiplicando al otro miembro. Entonces van a quedar las expresiones de esta manera. Ahora lo que vamos a continuar haciendo es transformar o hacer el desarrollo de estos binomios en los cuales aparecen sigma n. Vamos a hacer el desarrollo de estos binomios para hacer una transformación, digamos, del segundo miembro. El primer miembro prácticamente podría quedar así como está. Bueno, aquí haciendo distintas transformaciones llegamos finalmente a esta ecuación que es tau sub n al cuadrado más, y este paréntesis que es sigma n menos sigma 2 más sigma 3 sobre 2 al cuadrado igual a una expresión. Fíjense que esta expresión que tengo acá no depende ni de sigma n ni de tau n, y sí depende, por ejemplo, de L al cuadrado. Lo mismo ocurre con esta expresión que tengo aquí abajo. Esta expresión, digamos, el segundo miembro, depende de m al cuadrado, pero después son todos coeficientes conocidos y constantes. A esta altura ya podemos empezar a pensar cómo relacionamos estas ecuaciones con una forma geométrica. Entonces, cuando uno analiza la forma, fíjense, esta podríamos considerar una variable independiente al cuadrado, y acá tendríamos otra variable independiente al cuadrado menos una constante que estoy restando, todo elevado al cuadrado, igual a un número
que para un determinado valor de L es también un número constante, digamos, ¿no? Y que varía con L, es decir, que yo pongo un valor de L, L puede variar entre 0 y 1, por ejemplo. Yo puedo poner cualquier valor acá y acá va a ser un número distinto para cada valor de L. Acá puede pasar lo mismo con M y con N. Pero recordemos que siempre L cuadrado más M cuadrado más N cuadrado tiene que sumar 1. Muy bien, entonces, si yo hago el análisis, digamos, recordando lo que son las variables cartesianas, cuando yo tengo una expresión parecida a esta, digamos, tengo tau sub n cuadrado, que sería como i al cuadrado. Sigma n menos una constante sería como x menos x0 al cuadrado. Igual a un número que depende de L, pero que podría yo llamarlo R al cuadrado. Y esto no es otro que la representación de una circunferencia que tiene centro en el punto x0 y que tiene un radio R conocido. Entonces estos serían las posiciones de los centros de las circunferencias, las posiciones de los centros de cada una de esas circunferencias. Cada una de estas delimitarían una zona en la cual L cuadrado puede tomar valores entre 0 y 1. De tal manera que esta es un reordenamiento de las ecuaciones que vimos antes. Simplemente se ha factorizado para lograr el trazado más sencillo de las dos situaciones extremas, que es cuando L vale 0, se anulará esta parte, digamos, de lo que sería el radio al cuadrado, y cuando L valga 1 se anulará esta otra parte, y va a facilitar, digamos, el análisis. Entonces, cuando yo, por ejemplo, a la primera ecuación le planteo L igual a 0, la ecuación se reduce a la siguiente expresión: tau sub n cuadrado, sigma n menos sigma 2 más sigma 3 sobre 2 al cuadrado igual a, y acá me queda solamente este término, que es sigma 2 menos sigma 3 sobre 2 al cuadrado. Cuando L vale 1, los coeficientes, digamos, anulan. El coeficiente este se convierte en 0 y me queda solamente el último término de... Bueno, lo mismo ocurre para la circunferencia que depende de M. Cuando M vale 0 se anula este término y me queda el primero. Y cuando M vale 1 se anula este primer término y me queda el segundo. El término, digamos, del centro no cambia, no depende de... Para las ecuaciones de n ocurre lo mismo. Para n igual a 0 se anula la segunda parte del radio, quedándome solamente el primer término, sigma 1 menos sigma 2 sobre 2 al cuadrado. Y para n igual a 1 se anula el primer término del radio al cuadrado y me queda solamente sigma 3 menos sigma 1 más sigma 2 sobre 2 al cuadrado. De esta manera entonces quedan definidas las circunferencias límites para cada caso, y a continuación vamos a hacer el trazado de estas circunferencias límites para delimitar, digamos, la zona de solución de estas tres ecuaciones simultáneas. Para iniciar el trazado, entonces tenemos un par de ejes tau n en vertical, sigma n en horizontal, y hemos puesto como ejemplo tres valores de tensiones principales que hemos determinado a través de las raíces del polinomio cúbico. Entonces vamos a hacer el trazado de las circunferencias límites para L igual a 0. Entonces, en primer lugar, tenemos el centro de la circunferencia está en la posición sigma 2 más sigma 3 sobre 2, es decir, en el punto medio entre sigma 2 y sigma 3, que está representado aquí por esta posición, digamos. Este es el punto medio del segmento que definen sigma 2 y sigma 3 como extremos. El radio es la distancia sigma 2 menos sigma 3 dividido 2. Sigma 2 menos sigma 3 es esta distancia entre sigma 2 y sigma 3. Dividido 2 es la distancia que hay, por ejemplo, entre sigma 2 y el centro, o entre sigma 3 y el centro. Entonces, esta circunferencia sería con centro en el punto medio del segmento, y el extremo del círculo estaría pasando por sigma 2 y por sigma 3. Esta entonces sería la circunferencia de L igual a 0.
Esta sería la circunferencia entonces de L igual a 0. Vamos a ver ahora la circunferencia de L igual a 1. El centro sigue estando en el mismo lugar, pero ahora el radio mide sigma 1, que es la distancia entre acá y el origen de coordenadas, menos sigma 2 más sigma 3 sobre 2, que es esta posición. De tal manera entonces que el radio pasa por sigma 1 y tiene centro en esta posición. Y pasa por esta posición. Esta entonces, ¿sí?, es la circunferencia de L igual a 1. A continuación vamos a hacer el análisis de las circunferencias de M igual a 0 y M igual a 1. El centro de estas circunferencias está en la posición media entre sigma 1 y sigma 3. Es decir, acá tengo sigma 1, acá tengo sigma 3. La posición media es esta. Aquí estaría el centro. Y la primera circunferencia, que es la de M igual a 0, el radio mide sigma 1 menos sigma 3 dividido 2. Es decir, este segmento es sigma 1 menos sigma 3 dividido 2. La distancia es de acá al centro o del centro hasta sigma 3. Vamos a hacer el trazado entonces. Esta entonces es la circunferencia de M igual a 0. Para la circunferencia de M igual a 1, el centro es el mismo de antes, pero el radio mide sigma 2 menos sigma 1 más sigma 3 sobre 2, que es esta posición. Por lo tanto, la longitud del radio es esta que va desde este punto hasta acá. Vamos a hacer el trazado con centro acá y pasando por este punto. Ahí tendríamos la circunferencia de M igual a 1. Finalmente haremos el análisis para las circunferencias que dependen de n. Para n, entonces, el centro de las circunferencias está en la posición sigma 1 más sigma 2 sobre 2, es decir, en la mitad de la distancia entre sigma 1 y sigma 2, que será este punto de acá. Para n igual a 0, el radio mide sigma 1 menos sigma 2 dividido 2, es decir, que esta distancia, la mitad de la distancia entre sigma 1 y sigma 2, que sería la distancia del centro a este punto o del centro a este otro punto. Hacemos el trazado entonces con centro aquí y pasando por este punto. Esta será la circunferencia entonces de n igual a 0. Para la circunferencia de n igual a 1, el centro es el mismo de antes, pero el radio mide sigma 3 menos sigma 1 más sigma 2 sobre 2, es decir, que es la distancia que está entre este punto y este punto de acá. Es decir, pasa por el punto sigma 3 y tiene centro aquí. Vamos a hacer el trazado. Esta entonces es la circunferencia de n igual a 1. Como hemos dicho, las circunferencias de n igual a 0, n igual a 1,
L igual a 0, L igual a 1, M igual a 1 y M igual a 0, delimitan zonas sobre el plano tau n sigma n. De tal manera que la solución de mi sistema de ecuaciones será la intersección que tengan esas tres zonas. Entonces, por ejemplo, la zona de L igual a 0 y L igual a 1 sería este sector, digamos, esta porción delimitada por estas dos circunferencias. La de M igual a 0 y la de M igual a 1 sería este sector que está aquí entre estas dos circunferencias. Y la de n igual a 0 y n igual a 1 sería el sector delimitado por estas dos circunferencias. La zona común de las tres familias de circunferencias está delimitado por la circunferencia de n igual a 0, la de L igual a 0 y la de M igual a 0. De tal manera entonces que para realizar el trazado del círculo de Moore simplemente hace falta representar las tres circunferencias de L, M y N igual a 0, y de esa manera voy a tener la representación del círculo de Moore. Es decir, que simplemente necesito trazar, una vez conocidas los valores de las tensiones principales, trazar los círculos que vinculan o que tienen como extremos en sus diámetros a cada una de estas tensiones principales. Así, por ejemplo, el círculo que está definido por sigma 1 y sigma 2 es siempre la circunferencia de n igual a 0. Entre sigma 2 y sigma 3 está definida la circunferencia de L igual a 0, y entre sigma 1 y sigma 3 la de M igual a 0. Fíjense que siempre el coseno director que falta. Este sería el coseno director L, este es el M, acá va el N. Este sería el M, acá estaría el N, acá entonces va el L. Y este sería el coseno director L, el coseno director N, entonces acá va la circunferencia de M igual a 0. De esta manera queda representado el círculo de Moore. Una vez trazado el círculo de Moore a través de conocer los valores de sigma 1, sigma 2 y sigma 3, es posible, teniendo un punto de coordenadas tau n, sigma n, conocer cuál es el ángulo de la normal de este plano de manera semianalítica. Para ello podemos recurrir a la fórmula de los radios o el valor de los radios de cada una de las circunferencias. Por ejemplo, para las circunferencias que dependen de L, que son concéntricas con la de L igual a 0, el valor del radio depende del valor de L particular, es decir, del coseno de alfa de la normal del plano que contiene a sigma n y tau n. Entonces, si yo averiguo la longitud o el valor que tiene el radio, de toda esta expresión que tengo aquí puedo despejar el valor de ese coseno director, dado que sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son valores conocidos. Es decir, que lo único que tendría que hacer es trazar el radio, que es la distancia que hay entre el punto que me dieron y el centro, y de esta manera me quedaría determinado lo que aquí aparece como el radio 2,3. De esta manera, conociendo la distancia que hay entre estos dos puntos y reemplazándolo aquí, podría calcular el valor del coseno de alfa, que es L. De la misma manera, concentro en la circunferencia 1,3, que sería en este caso el centro de la circunferencia que pasa por sigma 1 y por sigma 3, que está ubicado aquí, yo podría trazar el radio 1,3. Desde este punto, aquí, y ahora me quedaría determinado el radio 1,3. De vuelta, idénticamente que antes, podría reemplazar este valor R13 en esta ecuación y calcular el valor del coseno M.
Lo mismo puedo hacer con el centro de la circunferencia 1, 2. De esta manera sería la distancia entre el centro de la circunferencia 1, 2 y el punto de coordenadas sigma n y tau n. Y de esta manera tendría el radio 1, 2 Recordemos que simplemente calculando dos cualquiera de los cosenos directores, el tercero se puede averiguar utilizando la ecuación L cuadrado más M cuadrado más N cuadrado igual a 1. De esta manera entonces podemos averiguar, usando un método semianalítico, cuál es la orientación del plano, de la normal del plano que contiene a sigma n y tau n respecto de los ejes 1, 2 y 3. Finalmente, vamos a analizar gráficamente el estado de tensiones alrededor de un punto. A continuación vamos a ver un método gráfico para calcular el ángulo alfa, beta y gamma que forma la normal del plano que contiene a sigma n, tau n, conocidos los valores de sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Para calcular el ángulo alfa, lo primero que tenemos que considerar es que el ángulo alfa, ¿sí?, o el coseno director L, va a estar gobernado por las circunferencias que pasan por sigma 2 y sigma 3 y tienen centro en la mitad entre sigma 2 y sigma 3. Por lo tanto, por el punto que me dieron conocido, pasará una circunferencia que es concéntrica con la de L igual a 0. Vamos a hacer un trazado, es decir, una circunferencia que tenga centro aquí y radio tal que pase por el punto conocido. Este punto de intersección, que vamos a llamar A, representaría la rotación alrededor del eje que forma el coseno director L con la normal, es decir, alrededor del eje 1, ¿sí?, que la normal del plano forme 90 grados con el eje 2, que es el que gobierna el coseno director M. De esta manera, trazando una perpendicular que pase por sigma 1, el ángulo que se determine entre el punto A y el punto sigma 1, ese será el valor del ángulo alfa, es decir, yo trazo una polilínea desde el punto de intersección hasta el punto S1, ese ángulo va a representar, ¿sí?, ese ángulo va a representar el valor del ángulo alfa. Idénticamente puedo hacer con las circunferencias que son concéntricas con las de n, de tal manera que tomando como centro aquí y pasando por este punto tendré una circunferencia que es concéntrica con la de n y representará el valor correcto, digamos, de el coseno director de la normal que contiene a sigma n y tau n. Entonces vamos a hacer un círculo con centro aquí y que pase de idéntica manera, haciendo rotar alrededor del eje, en este caso sería el eje Z, y hasta que forme la normal del plano 90 grados con el eje 2, me va a quedar determinado el punto B. Y nuevamente, trazando una perpendicular ahora por sigma 3,
y uniendo el punto B con sigma 3, me va a quedar determinado el ángulo gamma, que es entre el eje 3 y la normal del plano.